Bueno, tenemos el enorme gusto de recibir de nuevo en Odisea al doctor Andrés Rosler. Es un teórico del derecho, es además politólogo, ha estudiado en la Universidad de Oxford sobre cuestiones de teoría del derecho, acaba de publicar un nuevo libro cuyo título parece tonto, ¿no? Sí, sí. La ley es la ley, se llama. Es una tautología, una repetición. Tautológico. Te voy a preguntar por qué este título y voy a combinar la pregunta con una observación. No sé si viste El Irlandés. Sí, claro. Scorsese contando el entorno de Jimmy Hoffa. Y hay un momento en que a Jimmy Hoffa, el sindicalista americano, lo están juzgando y el juez le dice: usted va a ser condenado porque usted se metió, usted manipuló el alma de esta nación, que es el debido proceso. Yo se lo decía el sábado al mediodía a unos amigos y una amiga mía dijo: ¡qué envidia! Es decir, qué envidia que una nación tenga como alma un sistema de reglas. No un caudillo, no una ideología, no una reivindicación imaginaria, reglas. Es decir, un lugar donde la ley es la ley. ¿Por qué elegiste este título? Es como dice Jaime Malamud Gotti, en Estados Unidos o los países sajones o nórdicos incluso, decir que algo es la ley o es derecho es grave porque la gente sabe que tiene que cumplirlo. Una vez que se transforma en ley, no queda otra alternativa que seguirlo. Entre nosotros decir que algo es legal o ley significa que está en algún libro, que quizás figura en la Constitución o en el Código, pero todavía existe la posibilidad de decidir si vamos a obedecerlo o no, suponiendo, por supuesto, que la ley es legítima, vivimos en democracia. Es lo que pasó durante la discusión durante el 2x1. La gente no fue al Congreso a reclamar porque habían sancionado la ley, la gente fue directo a tribunales, porque creen que los jueces no tienen que aplicar la ley, o en todo caso la valoran, la estudian y si les parece bien la aplican. Cuando la tarea de los jueces básicamente es seguir la ley debido a que ha sido sancionada por el Congreso en democracia. ¿Vos te acordás lo que dice Martín Fierro sobre esto? La ley es como el cuchillo, no corta al que la maneja. Bueno, pero en un Estado de derecho, a su vez, la ley se vuelve sobre el propio Estado, se autolimita, asegura derechos individuales, tiene garantías estipuladas, tiene procedimientos que por su sola forma ya limitan el proceder del Estado. Bueno, ahora te hago una pregunta. En el contexto de lo que estás diciendo, la ley es la ley, hay procedimientos que son inviolables o que deberían ser inviolables, y cuando algo es ley es para cumplir. En el contexto este, que sería el manual de instrucciones del sistema, en la práctica hay una cantidad de gente, con Cristina Kirchner a la cabeza, que dice: todo eso no existe en la Argentina. Acá lo que hay es lawfare, que de golpe apareció esta palabra, cuyo significado ¿cuál es? Bueno, literalmente habría que traducirlo como guerrecho, es una mezcla de guerra y derecho. Y se supone que es el uso del derecho con fines políticos en el mal sentido de la expresión, es aprovecharse del sistema institucional que es el Estado para perseguir opositores. En realidad el lawfare no es nuevo, el caso Dreyfus es un típico ejemplo de lawfare, es alguna discusión. La expresión sí es nueva, pero lo que describe, el problema no es nuevo. Creo que es una buena noticia si todo discutirlo, porque eso supone, Cristina se queja de que estamos confundiendo la política con el derecho. Entonces, al menos eso reconoce que son dos cuestiones diferentes. El problema con el lawfare es cuando yo me quejo del lawfare que me hacen a mí, e ignoro el lawfare que le hacen a los demás. Y sobre todo el lawfare que le hacen a personas que francamente no le pueden caer simpáticas a nadie, como por ejemplo sucedió con el 2x1, la aplicación de garantías penales a acusados o condenados de lesa humanidad. Explica bien de qué se trató la discusión del 2x1. El 2x1, puede haber sí, muchos perdón, amigos que no había una ley que disponía que por cada día que habían pasado en prisión preventiva, los acusados de lesa humanidad, bueno, en realidad era una ley genérica y ese es el punto, que no distinguía entre tipos de delitos, todos aquellos que habían pasado un día de prisión preventiva se debía computar como si hubieran pasado 2 días. Y lo que hicimos, bueno,
la Corte Suprema en realidad aplicó correctamente la ley en ese caso, la ley nacional y la internacional, dado que los tratados internacionales de derechos humanos consagran las mismas garantías. Pero hubo una gran O reacción. sea, lo que vos estás diciendo es que un crimen de lesa humanidad Es un crimen. que no es distinguido de los otros crímenes a los fines procesales. Hay que usar el mismo código, hay que usar el Código Procesal Penal, el derecho penal, la Constitución, los tratados relevantes. Pero los mismos tratados de derechos humanos, dado que las garantías penales son derechos humanos fundamentales, contienen estos derechos y garantías. Y que se le dé garantías al que comete un crimen de lesa humanidad no hace que el crimen sea menos aberrante. Bueno, por supuesto que no. Y en realidad, alguien podría decir, dado el principio de inocencia, cuanto más aberrante es el crimen, más debo cuidarme en mi persecución de esa persona. Porque por más que yo sospeche, suponga, o lo sepa, pero no lo puedo probar, esa persona es inocente debido a la presunción de inocencia que es constitutiva de Estado de Derecho. Entonces, como decía Benjamín Constant, cuanto menos grave es el delito, más estrictos somos con las formas y las garantías. Pero cuando peor es el delito, bueno, como estamos tan interesados en castigar, ahora, ¿cómo puedo castigar a alguien que yo presumo que es inocente hasta que pruebo de forma fehaciente, correcta? Por la experiencia tuya viendo el sistema penal argentino, los tribunales, etcétera, este reclamo kirchnerista respecto al lawfare, ¿te parece verosímil? ¿Te parece un invento? ¿Te parece que ve media película y la otra no la ve? Yo debo confesar, no conozco los expedientes. Yo me dedico a la teoría del derecho. Lo que me preocupa de este reclamo es que solo tiene en cuenta algunas personas. Si el reclamo fuera genérico y fuéramos un país, como decís vos, en el cual la ley fuera la ley o que algo sea parte del debido proceso o que los jueces se aseguren de que no afectemos el alma del sistema, sería otra historia. Acá estamos acostumbrados a reclamar por nosotros y no a tener en cuenta, por así decir, a ellos, a los demás o al bien público. La idea de que el sistema de normas se cumple para todo el mundo. Ese es el propósito del libro. Es una frase, de hecho, existe en todos los idiomas, por más que sea una repetición. La idea de que la ley tiene autoridad y, sobre todo en democracia, los jueces no pueden revisarla. Hay una sentencia hablando de derecho penal de casación según la cual los delitos de corrupción son imprescriptibles. Y la sentencia literalmente dice que el juez adopta en este caso un punto de vista flexible, creativo, como si fuera un artista moderno. A mí no me gustaría ser acusado en un juicio penal sabiendo que me toca un artista moderno, porque los artistas clásicos mal que mal quieren copiar un modelo precisamente pasado clásico. Pero si yo supiera que el juez ahora va a innovar, va a ser flexible, va a ser creativo, estoy citando la sentencia. A lo Pollock. Bueno, exacto. Eso no es un juicio, eso es una revolución, es lo que le pasó a Luis XVI. A veces hay que hacer revoluciones, pero no podemos llamar juicio a una situación en la cual precisamente no respetamos las garantías, Ahora, no sabemos qué derecho aplicamos, no sabemos si es un criminal o un enemigo. Le vamos a aplicar encima leyes retroactivas. En el fútbol es un escándalo cuando la AFA de pronto cambia el reglamento en medio del campeonato. ¿Cómo puede ser que en derecho penal la solución al problema del 2x1 haya sido sancionar una ley penal retroactiva? te hago esta pregunta. Hay un tema muy resbaladizo, muy difícil, que se advierte en la historia de todo el siglo XX y ahora, y entre nosotros ahora. Los delitos de corrupción son delitos especiales, porque el que lo hace no deja pruebas, digamos, con el sistema tradicional jurídico, los procedimientos clásicos, es muy difícil enganchar un corrupto, como es muy difícil enganchar un mafioso. Entonces se inauguran otras figuras y otras instituciones, como por ejemplo el arrepentido, el testigo protegido, el que participa del derecho, del hecho, del delito, Sí. y se lo deja participar porque provee información. Cosas que están, te diría, hablando de ley, en el borde externo de la ley, donde el Estado se asocia a un delincuente para poder conocer la verdad, por ejemplo. Bueno, pero ¿Vos cómo ves todo esto? en realidad la ley Porque puede... no es casual que el lawfare esté especialmente ligado a temas de corrupción, donde las instituciones por momentos pareciera que quedan chicas y hay que recurrir a estas originalidades. Pero no puede ser lawfare. Si la ley ya estipuló que hay figuras especiales, el arrepentido, no es un caso de lawfare por definición. O se trata de modo distinto la asociación ilícita,
la conspiración en Estados Unidos, la ley RICO, esa clase de disposiciones, ya están previstas en la ley. Lo que hay que ver es finalmente, porque se trata de una ley, la ley a su vez tiene un jefe o una jefa, en realidad, que es la Constitución, y ver si la Constitución es compatible con esas nuevas disposiciones. La asociación ilícita ya existe y, que yo recuerde, no ha sido declarada inconstitucional. Pero, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en que el derecho penal, a su vez, responda u obedezca a la ley de leyes o primera ley. Porque así como la ley es la ley, la Constitución es la Constitución. Y el Poder Judicial es el Poder Judicial, suponemos, a pesar de que hay justicia legítima y por ende habría una justicia ilegítima. ¿Cómo ves vos esos términos? Sí, es muy raro cuando la justicia empieza a dividirse en corporaciones o asociaciones como A si tener hubiera... adjetivos. Sí, como si tuvieran derechos diferentes. Yo creo que el problema del lawfare, a su vez, es un buen comienzo para discutir y aceptar, en primer lugar, la distinción entre política y derecho. Pero hay algo más grave que subyace al lawfare, que sucede en el ámbito de la teoría del derecho, que es mi territorio o mi negocio, por así decir. Por un lado, este renacimiento de lo que podemos llamar un neorepublicanismo clásico, la idea de que Luis XVI es un enemigo de la República y, por lo tanto, en fin, hay que deshacerse de él. Lo que pasa es que en un juicio, si yo dijera, pues le voy a hacer un juicio a X porque me tengo que deshacer de él, y además X, por definición, no puede ser inocente, no es un juicio. Los juicios siempre tienen que basarse en reglas anteriores. Es una revolución. Y no conozco a nadie que, si fuera acusado, quizás el que conduce el proceso no vería con tan malos ojos hacer una revolución, pero el acusado, el mismo fiscal revolucionario, dirá, no, cuando me vengan a buscar a mí yo quiero que usen las garantías. Entonces, todo derecho, todo juicio es conservador. No existen los juicios revolucionarios, no existe el derecho revolucionario. Queremos cambiar el aborto para que... ¿Y el Poder Judicial es por naturaleza conservador en ese sentido? Pero iba a decir, queremos cambiar el aborto para que luego, en el futuro, las próximas generaciones conserven el aborto. En Chile quieren reformar la Constitución. Bueno, y el Poder Judicial tiene que ser el más conservador de los poderes. Tiene que ser lefebrista. Es el que defiende, porque en democracia tiene esta tarea de aplicar la ley que sanciona el Poder Legislativo, es la división del trabajo que establece la Constitución, y finalmente obedecer a la Constitución. Los jueces no son revolucionarios, no son artistas modernos, tienen que aplicar la ley. Entonces, a esta idea, este nuevo derecho, o nuevo o viejo derecho penal del enemigo, o hacer una revolución en medio de un juicio, ya suena muy extraño. Pero lo más grave de todo es lo que subyace, cómo entra esta idea neorepublicana de enemigos a la discusión en los juicios o en general en el discurso público. Hay teorías del derecho que sostienen que el derecho es maleable, dúctil, es un traje a medida. Alguien entra, se prueba y bueno, yo... Un acordeón. Bueno, eso es absurdo. El derecho, en todo caso, es listo para usar, neutral, y los jueces, sobre todo, se tienen que probar, en todo caso, o usar, no solo probar, el traje que le hizo el Congreso. El derecho no es dúctil, no es maleable, no es plastilina. Plastilina puede ser otra vez una revolución donde yo cambio, yo moldeo, yo hago lo que se me da la gana. Ese es el sentido de la revolución. Pero el derecho entonces tiene que, dado que tiene autoridad, no puede quedar en manos de los jueces. Los jueces no pueden cambiarlo. Los jueces tienen que aplicarlo. Hay casos, por supuesto, en los que el derecho no se entiende, pero nos hemos acostumbrado a hablar de interpretación cuando en el fondo los jueces están valorando el derecho. Otra vez... Vos lo que decís es que hay un exceso de interpretacionismo. Si querés usar la palabra, no me opongo en absoluto. En realidad, porque por la vía de la justificación de estar interpretando, en realidad se están cambiando las reglas y haciendo trajes a medida. Vuelvo al 2 por 1. Nos pareció injusto, irrazonable, absurdo. Pero eso es una valoración que supone además que entendimos lo que disponía el Código Penal y los tratados internacionales. Pero yo no puedo reemplazar la interpretación por la valoración. Me puede parecer mal, me puede parecer... Otra vez, pero la tarea del juez no es un tercer poder, otro poder legislativo, no es otra cámara. ¿Qué estás viendo en el discurso del gobierno, en todo lo que, sobre todo el presidente está diciendo respecto de la justicia? ¿En qué medida te entusiasma y en qué medida te preocupa? ¿Qué te gusta y qué temes? Hemos hecho muchas reformas, el Consejo de la Magistratura, y en el fondo lo más importante son los jugadores, por así decir, los jueces. Podemos tener las mejores estructuras, instituciones, reglas,
Pero la última palabra, por supuesto, la tienen los agentes. Así que todo depende de quiénes van a terminar ocupando esos cargos, quiénes son, cómo se van a comportar, y que no sigan, sacando incluso el lawfare, que sean conscientes de que el derecho tiene autoridad y, por supuesto, por eso no pueden perseguir los enemigos porque ningún derecho penal del mundo te da ese poder, y menos a un juez. Y por otro lado, que no confundan la valoración del derecho con la interpretación. La valoración transcurre en el Congreso. Es una cuestión política de los legisladores. Los jueces no pueden valorar a menos que el derecho le otorgue esa capacidad, los autorice a valorar. Pero ¿qué sentido tendría disponer constituciones o leyes si finalmente la última palabra la tienen los jueces? Que es un fenómeno que está sucediendo con las cortes constitucionales, que estipuladas con el mejor de los propósitos terminan reemplazando los poderes legislativos o las constituciones. Andrés Rosler, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. La ley es la ley. Vamos a un corte y ahora vamos a hablar con Héctor Huergo, pero en un instante, del conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. Y lo vamos a mirar desde muchos puntos de vista, como nos va a permitir la inteligencia y el conocimiento de Héctor Huergo. Ya volvemos. Ocampo Propiedades, Lansan Towers, la mejor inversión. Proyectos